Entonces hoy vamos a ver de los tres factores que se pueden de alguna forma estimar o calcular, ¿verdad? A partir de determinaciones de laboratorio o de visitas de campo o de información de estación meteorológica. Pues ahora entonces entra el factor topográfico y de longitud, ¿verdad? Es un factor determinante para para la seriedad y la importancia que tiene la erosión hídrica, ¿verdad? Muchos de los, podríamos decir que el causante también, en combinación con el factor de lluvia y el tipo de suelo, pues también se le agrega lo que es la topografía y longitud del terreno, que obviamente está combinado con la parte de la fuerza de gravedad. La inclusión de los factores topográficos agrega matices importantes en el modelo USLE. En términos simples, el grado de inclinación de un terreno, ¿verdad? S, entrega el componente de gravedad, o sea, componente de la gravedad, ¿verdad? Necesario, porque necesita un cierto nivel de inclinación para que la gravedad ejerza su fuerza, para comenzar el movimiento del flujo concentrado y otorgarle velocidad. O sea, eso es prácticamente hablar de el escurrimiento, ¿verdad? Porque el escurrimiento lo que hace es transporta el agua y a partir de ese escurrimiento es que esa agua, ese flujo comienza a tener velocidad, va a depender, ¿verdad? Va a depender del nivel de inclinación, ¿verdad? Mientras que la longitud de la pendiente es un factor que condiciona el volumen de agua que fluye en una ladera determinada. Por lo tanto, el esfuerzo de corte el esfuerzo de corte que el flujo tiene. Entonces, yo quiero compartirle, explicarle un poco mejor, ¿verdad? Esta parte. ¿Se mira la pantalla, Merfra? Sí, es Paint, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, es Paint. Es Paint, correcto. Entonces, en el caso de una ladera, ¿verdad? Tenemos la ladera y menciona que dependiendo del nivel de pendiente que tenga, la velocidad de escurrimiento va a aumentar, lo que también conlleva a que el flujo en volumen de arrastre aumente y eso va a crear, pues obviamente, lo que es el escurrimiento y lo que conocemos como la energía efectiva, que es la lluvia transformada en escurrimiento. Claro que la lluvia transformada en escurrimiento va a tener mayor incidencia cuando tenemos una pendiente pronunciada. En este caso la S va en relación a la pendiente. Y el factor L va a depender en relación a la longitud de este terreno. Por ejemplo, Merfran, usted tiene un terreno hacia, podríamos decir que este es su terreno, ¿verdad? Hasta acá. Y su colindante, usted dijo, yo pude comprar esta parte del terreno. Entonces, esta longitud del terreno es la que vamos a evaluar con respecto a la velocidad que tenga esta escorrentía. Ahora, si usted, por ejemplo, su terreno dijo, no, yo le voy a comprar al vecino esta propiedad, entonces ahora mi terreno ya no es aquí,
sino que ahora es acá. Entonces, la longitud aumenta, ¿correcto, Merfran? Al aumentar la longitud, pues obviamente entonces el volumen de arrastre, ¿verdad?, de este inicio hasta acá es mayor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? A partir de la longitud del terreno, visitas de campo, evaluación de suelo y todo, pues entonces lo que tengo que hacer es la distribución de obras de conservación o distribución en las plantas de cobertura. Entonces, en este caso, si yo tengo este terreno todo, entonces voy a evaluar la pendiente, si esta pendiente es regular, y voy a hacer el trazado de la línea madre. Voy a utilizar mi nivel A, voy a trazar mis curvas a nivel. Y en este trazado voy a evaluar, y esto queda a mi criterio, el distanciamiento entre obras. Dependiendo de la longitud total del terreno, es que voy a determinar cuántas obras de conservación voy a hacer. Entonces, recuerde que el objetivo, en el caso suyo como ingeniero forestal, pues obviamente usted lo que quiere es fomentar o aumentar la población, puede ser de especies forestales, pero no solamente puede ser ese objetivo primordial, sino que usted puede plantar cultivos frutales, puede dedicarse a la ganadería o con colocación de siembra de pasto, pero entonces usted lo que hace es evalúa eso y dice, bueno, de la parte más alta hasta acá, dependiendo, ¿verdad?, de la longitud del terreno, puede que hayan 14 metros. Entonces dice, bueno, de aquí a acá voy a hacer mi primera obra, usted va a evaluar qué tipo de obra le conviene en esta parte, y después de esta línea hacia abajo voy a hacer otra obra de conservación, puede ser un muro de piedra, ¿verdad? Normalmente el muro de piedra se sugiere hacerlo abajo porque de forma práctica o de trabajo al empleado o al jornalero no le toca cargar toda esta piedra hacia arriba, es mucho más trabajoso, entonces le queda en la parte más baja. Entonces, luego yo hago esa distribución de siembra, ¿verdad? Ya mido los distanciamientos y mi longitud del terreno las acorté. ¿Por qué? Porque si bien son mías, yo puse aquí barreras que impiden o que reducen la velocidad de escurrimiento. Entonces, aquí toma una velocidad, pero ¡pum!, aquí hay una barrera. ¿Correcto, Merfan? Y luego, aquí hay otra longitud de velocidad, pero tengo otra barrera. Entonces, ¿qué pasa? Todo este transporte de partículas se mantiene aquí mismo en el terreno. Claro que debo tener manejo de las obras de conservación y mantenimiento, ¿verdad? No es que voy a hacer las obras y que me voy a ir a soplar botellas, para nada. Debo estar visitándolas, pero va a depender la frecuencia de visitas si hay eventos de lluvia o muy fuertes o de mucha intensidad. Si es una lluvia que usted considere normal, pues entonces no está de más ir a evaluarlo. ¿Me entendió esta parte, Merfran? Ah, están los demás, perdón. Pensé que solo estaba con Merfran. ¿Entendieron ahí los demás? Yo me incorporé ahí un par de minutos tarde, dije, pero sí, lo pude seguir ahí. Ok. Entonces, la importancia de ese factor de longitud es para también evaluar qué distanciamiento entre obras voy a determinar. ¿Por qué? Porque si yo coloco obras de conservación,
son con la intención de reducir esa velocidad de escurrimiento, de ese volumen de masa. Entonces, no quiero que se pierda ese transporte de partículas de arena, limo, arcilla, sino que quiero que se mantengan dentro de mi mismo terreno. Otra variable topográfica que no merece, de no menor relevancia, es la forma de la pendiente. En efecto, la convexidad o la concavidad de una ladera puede determinar el aumento de la velocidad del flujo concentrado o bien su reducción y estancamiento. Este tema no está explícitamente expresado en la USLE. Sin embargo, a través de la segmentación de trazos menores de similar pendiente, se puede representar pendientes complejas o múltiples, ya sean cóncavas o convexas. En este resumen trataremos de abordar de forma directa una ladera determinada. O sea que la idea es que podamos identificar el terreno. Voy a volver a compartir, ¿verdad? Entonces, en el caso de la ladera, ¿verdad? Podemos tener una ladera así. Este va a ser el lado convexo. Y tenemos aquí su lado cóncavo. Disculpen la letra, no están muy bueno escribiendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que trata de decir? Primero tengo que ir a evaluar al terreno cómo está la pendiente, ¿verdad? Entonces, si el terreno es así, pues tiene una pendiente bastante irregular porque tiene zonas cóncavas y zonas convexas. Entonces, no puedo, tengo que ir a evaluar de forma individual cada uno de la ladera. Entonces, en este caso, debería de buscar alguna uniformidad y decir, bueno, a este le voy a aplicar valores similares de la ecuación, a este otros valores y a este otros valores. Pues entonces, lo que explica es que nosotros vamos a evaluar el factor LS a partir de una ladera regular. O sea que, por ejemplo, aquí está similar a este lado, aquí similar a este lado, aquí similar a este lado, y aquí similar a este lado, y aquí similar a este lado, y aquí. Entonces, por ejemplo, sería un terreno, ¿verdad?, con una pendiente bastante regular. No sé si acuerdan, ¿verdad?, cuando dimos un ejemplo de cómo evaluar la pendiente en el campo, Merfran o los demás. ¿Se acuerdan? Cuando hicieron lo del video del nivel A. ¿Se acuerdan cómo era evaluar o calcular la pendiente de un terreno? Calcularla, pero se refiere a alguna fórmula. Vamos al campo con el nivel A y se hace una evaluación de la pendiente. ¿Ustedes han evaluado pendiente en campo alguna vez? Yo nunca dije. Okay. ¿Alguien más? Yo no, yo tampoco. Ok, bueno, entonces lo vamos a ver entonces ahorita. Bien, entonces, en este caso, pues, el factor LS es un factor determinante para lo que es la ecuación universal de pérdida de suelo, como lo había mencionado anteriormente. Claro que esto se hace en cuaderno o con datos a partir de cálculos. Pero si vamos al campo, es importante también evaluar la pendiente de un terreno. Existen dos maneras prácticas para evaluar la pendiente del terreno.
Y existe otras que son un poco más avanzadas. Una de las más avanzadas es primero tener un aparato de GPS, ir a pararse en los puntos, esperar que haya señal, a partir de un satélite, y le da los puntos de referencia ubicados, puede ser en unidades UTM, y le da la pendiente del terreno dependiendo de qué unidades, puede ser en grados o ángulos, y puede ser en porcentaje. Esa es una. Pero pues no todos se tienen la capacidad de tener un GPS. Entonces nosotros aprendimos a hacer un nivel A. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces el nivel A, habían dos reglas. ¿De qué longitud eran las dos reglas más largas? No me equivoco, eran de dos. Ok, de 2 metros. Equivocación. Y entonces se colocan y se clavan en un lado, ¿verdad? ¿Y de qué longitud era la apertura de estas dos patas cuando se clavan? Cuando se De clavan, de 1.20 metros, si no me equivoco. ¿alguien más? ¿De cuánto es la apertura de las patas? ¿De cuánto tiene que abrirse para que a las horas que voy a clavar los marcos de 2 metros? Ah, para clavarle. Yo pensaba que era la tabla del medio. Debe ser aún No. mayor, claramente. 2 metros, entonces. Ah, ok. Entonces, de 2 metros, ¿verdad? Quiere decir que cuando Merfan elaboró su nivel A y lo clavó aquí, este primer clavo en los primeros, en la parte superior, entonces va a evaluar 2 metros y se hace 2 metros de la parte interna de las patas, ¿verdad? No lo voy a medir de la parte externa de la pata, porque la parte que va a tocar el suelo es esta. ¿Correcto? Entonces, no es de aquí, ¿verdad? No es de aquí, sino que de la parte interna. Entonces, aquí hay 2 metros. Como ya lo medí, entonces yo ya pude clavar y dijo Merfan, bueno, ya puedo clavar el marco de en medio, lo voy a dejar a 1.5 de altura. Entonces voy a clavar aquí mi marco de 1.5, ¿verdad? La idea de este marco, recuerden, es para tener las plomadas y las marcas del nivel. Entonces, suponiendo que ya hicieron los videos, ¿verdad? Del nivel A y construcción y calibración, entonces Merfran se va con su nivel A, dice, no, yo no tengo GPS, entonces voy a ir a medir. Y le digo, bueno, yo voy a medir este lado, dice Merfran, ¿verdad? Todo este pedazo de la loma. Listo, entonces Merfran se va con, a ver quién está ahí. Merfran se va con Andrea. Entonces, aquí aparece Andrea y dice, bueno, vamos a trabajar, Andrea. ¿Verdad? Andrea anda pantalones, anda en el campo. Y toman el nivel A. Entonces se ponen a caminar, ¿verdad? Y en esa caminata llegan al primer punto, ¿verdad? Y entonces con su nivel A, Andrea está en la parte de arriba y Merfran en la parte de abajo. Para esto ustedes necesitan tener una cinta métrica. Entonces, Merfran y Andrea colocan el nivel A de tal manera que la plomada o la cuerda, el nivel, marque la parte 0 o la parte del nivel 0. ¿Se acuerda de esa parte, verdad, Andrea, Merfran, Ever, Suri, en relación al nivel A, verdad? La calibración a nivel 0. Sí, que yo sí. Ok, perfecto. Sí. Perfecto. Bien. Entonces, cuando en la plomada marque el nivel 0, Merfran, que está en la parte de abajo, va a medir de la pata del nivel A, y esta Andrea tiene que estar viendo que aquí no se mueva esto, sino que siempre marque en nivel 0 y va a medir aquí desde la pata que está en el aire hacia el suelo.
Y esa distancia puede que le dé 75 centímetros, ¿verdad? Entonces, Merfan y Andrea en su libreta pues apuntan primero 75 centímetros. Luego repiten esa actividad aquí en este y hacen lo mismo aquí y aquí hasta que logran tener 5 puntos. Y pongámosle que en esos 5 puntos, en el primero fue 75, en el siguiente fue 70, en el siguiente fue 73 y en el siguiente fue 74 y en el siguiente fue 72. Y como la ladera es regular, pues los puntos de medición andan bastante cercanos, ¿verdad? 75, 74, 72, 70. Luego que yo apunté todos esos puntos, los sumo y me da un valor. ¿Cuánto le da ese valor si suman 70 más 75 más 73 más 74? Si escuché bien, Inge, 70 más 75 más 73 más 74. ¿Sí? Da 292. Ok, da 292 centímetros, ¿verdad? Pero, entonces ahora, como mi nivel A tiene una apertura de 2 metros, tengo que dividirlo entre 2. Y entonces ahí, ese valor, ¿cuánto me da? 146. 146. Es cierto. Sí. Ok. Ahora, entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo dividir eso entre 5 o esos 292 voy a sumarlo y dividirlo entre los 5 puntos. ¿Cuánto sale 192 entre 5? 292. No, ¿Mm? no. Ya me dijo 292 entre 2, ¿cuánto da? Ajá. Bueno, 292 entre los dos nos da 146. Ok, 146 dijo, ¿verdad? ¿Y eso entre 5 cuánto le da? 29.2. Ok. Ese 29.2 anda el promedio de esta pendiente. Anda un pendiente de 30 a 29.2. Entonces, lo que podemos hacer para no confundirnos es todas las totales de estas, 72 más 74 más 73 más 70, ¿verdad? Lo sumo, me da 292. Y ese valor lo voy a dividir entre 5, que son el número de puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego lo voy a dividir entre 2. Y en teoría tendría que dar los mismos 29.2. ¿Correcto, Ever? Sí, sí, Inge, da eso mismo. Entonces, ¿por qué lo divido entre 2? Bueno, primero porque la apertura del nivel A es de 2 metros. Entonces, hay un espacio del nivel A hasta acá abierto a 2 metros. Si yo hago esta misma evaluación en campo de pendiente del terreno y no tengo nivel A, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cortar una cabulla y marcarla con una longitud de 1 metro. Y voy a conseguir un nivel de albañil o nivel de burbuja. ¿Conocen un nivel de albañil y un nivel de burbuja ustedes? Claro que sí, claro que sí. Ok. Los demás lo conocen también, ¿verdad? Sí. Nivel de burbuja. Sí, Listo, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues se va a ir a entonces
Esa fue la evaluación que hizo Merfran con Andrea, ¿verdad? Pues ahora se va a ir María y Ever y van a ir a hacer la medición de este lado, suponiendo también que esta ladera es bastante regular porque no se ve ninguna concavidad ni ninguna convexidad irregular, pues no es como que sale así, ¿ves? ¿Verdad? No es irregular, sino que es bastante regular y visiblemente la regularidad. Entonces viene aquí María y dice, bueno, vamos a medir este lado, de ver. Se agachan, ¿verdad? Y escogen un punto. En este punto, estiran la cabulla de 1 metro y Ever va a estar aquí. Y va a colocar el nivel de burbuja en medio de la cabulla y María va a revisar que ese nivel de burbuja, esa burbuja está en medio. Porque si está en medio es que está a nivel 0. Exactamente donde esté nivel 0 va a venir Ever y va a medir la longitud desde la cabulla hacia el suelo. Y en ese momento probablemente le pueda dar una pendiente de 35 centímetros o una longitud de 35 centímetros. Entonces, pues hago ese mismo procedimiento en 5 puntos, ¿verdad? O pueden ser más, porque recuerden que estadísticamente entre más pruebas o más muestras realizo, es más significativo y más real, más cercano al valor real, ¿verdad? Entonces, evalúo eso y así voy evaluando y me da en el punto 35, en el otro medio 32, en otro punto medio 33 y en otro punto medio 34. Y en este último me dio, aquí un poquito, me dio 36. Por así decirlo. Y pero no más práctico el nivel A que ese nivel de albañil. La técnica que mostró. Pues eso es relativo, porque aquí, por ejemplo, usted solo va a andar una cabulla y con su nivel A. Aquí usted tiene que cargar el nivel A por cada punto en toda esta ladera. Entonces, es relativo. Si usted, por ejemplo, le prefiere andar cargando el nivel A o prefiere andar solo la cabulla y el nivel de burbuja, que es de tamaño que le cabe en su bolsillo. Recuerde que esto es entre lo más práctico para usted y lo que se más entiende el productor, ¿verdad? Eso es relativo. Lo importante es que se les enseñe las dos técnicas para que ustedes después decidirán qué les sale más fácil. Eso es relativo, porque también podría decir, pues yo ando mi GPS y saco los puntos. Pero acordémonos que le vamos a enseñar a productores con poca, no educación, vamos a decirle poco conocimiento técnico, ¿verdad? No vamos a decir que no son educados, no, poco conocimiento técnico. Entonces, eso es relativo, Merfran. De repente para mí me parece un poco más fácil o más rápido porque solo tengo que cortar una cabulla de 1 metro, andar mi cinta métrica, mido este punto hasta acá, y los valores en este caso ya no los divido entre 2, ¿verdad? Ya no, porque no hay apertura extra, ¿verdad? En este caso, sino que ahí, y como es porcentual, entonces por eso es que mide 1 metro o 100 centímetros. Entonces, ¿qué hago? Voy a sumar esto, más esto, más esto, más esto, y me va a dar un valor. ¿Correcto? Ese valor lo voy a dividir entre 1, 2, 3, 4, 5, que son los 5 puntos de muestreo, y me va a dar otro valor. En ese caso, ¿cuánto daría el valor? Seríamos 34 más 33 más 35 más 32 más 36. Son 170. Entre 5, 141. 34. Perdón. 34, digo, perdón. 34 más 33 más 35 más 32 más 36.
entre 5. 34, ¿verdad? 34. Entonces, eso pues, hago la evaluación que es porcentual, ¿verdad? Entonces, lo voy a manejar o lo voy a cambiar a unidades. Entonces, aquí es directamente 34%. Y en el otro iba dando ¿cuánto? 29%. Entonces, ustedes decidirán cuál será la forma más práctica. Obviamente para mí es difícil aquí en esta pantallita porque es mejor mostrarse cómo se hace en el campo y así ustedes podrían determinar cuál es la forma más práctica o más fácil. Pero lo importante es que puedan evaluar las pendientes de un terreno. Entonces, por ejemplo, si vamos al campo, irían dos grupos y yo le diría, bueno, este grupo va a evaluar pendiente del terreno con nivel A y este va a evaluar pendiente del terreno con nivel de burbuja y cabuya. Y si la pendiente es bastante regular, pues entonces deberían dar los valores deberían de andar cercanos. ¿Hay alguna duda con respecto a esta parte de lo que es la cálculo de estimación de la pendiente en campo? De mi parte creo que no. Okay. María, Andrea, Merfran. Oye, de mi parte tampoco. Todo muy claro. Okay. Bien. Entonces ahora vamos a volver a la parte de la clase y entrar en la parte de el cálculo de la ecuación con el valor de L y S. Bien, entonces aquí ya podemos ver los factores L y S y cómo son determinados en conjunto. Se determinan en conjunto porque yo tengo que multiplicar lo que me da el valor de L por lo que me da el valor de S, ¿verdad? Aquí yo tengo unos problemitas de formato porque pues tengo que aprender, pero por ejemplo, aquí en el valor de L, ¿verdad? L es igual a lambda entre 22.16. Aquí esta M es un exponente, ¿verdad? Que va aquí en la parte superior. No sé si ven el puntero aquí. ¿Ven mi puntero o no ven el puntero? No, el puntero no se ve. No se ve. Yo no entiendo para qué tiene puntero esto y no se mira. Bueno, la cosa es que esto voy a volver a compartir pantalla porque no quiero que hayan confusiones o que no los quiero confundir. Entonces, L es igual a lambda entre 22.16 y este es un exponente M. ¿Correcto? Ahí sí me entendí, ahí sí, sí me entienden, ¿verdad? Porque allá en la diapositiva estaba así, como que era como multiplicándose. No es multiplicándose, es un exponente. ¿Estamos entendidos? Sí, Inge. Listo. Sí, Inge. Perfecto. Y el valor de S es igual a 65.41. Aquí se me olvida, pero déjenme lo que voy a buscar. No sé si es multiplicado. Sí, yo creo que sí. 65.41. Déjenme que lo busque porque no
quiero confundirme. Aquí está. Multiplicado, pero en este caso no se va, sino que 65.5 seno, ¿verdad? Al cuadrado del ángulo más 4.56 seno del ángulo más 0.065. Listo. ¿Se entiende más o menos esos garabatos que estoy haciendo? Esos ganchos. Yo sinceramente más o menos, soy Más o sincero. menos. Ok, Sí. bueno. Esta es la forma en que debe estar expuesta la valor de S. Ok, se lo voy a igual a mostrar en la presentación, pero es que quiero que entiendan aquí. Por ejemplo, es 65.41 seno cuadrado del ángulo más 4.56 seno del ángulo más 0.065. Se las voy a mostrar en la plataforma porque en la plataforma no me sale, en la presentación no me sale el 2 como exponente, como al cuadrado, sino que me sale como que está multiplicando. Entonces no los quiero confundir. Yo tengo que arreglar bien esta presentación. Por eso es que se los hago aquí. Bien. Ok, ven ahí entonces. 65.41 seno al cuadrado. Aquí ahí lo tiene como seno por 2. Y no es seno por 2, es seno al cuadrado del ángulo. Más 4.56 seno del ángulo más 0.065. ¿Entendimos? Sí. Ahora sí. Listo, gracias, qué bueno. Ok. Con lambda como la longitud de pendiente en metros. O sea que lambda va a ser la longitud del terreno. La longitud del terreno va a ser lo que mide el terreno del punto más alto al punto más bajo. O sea que yo les digo, bueno, vamos a medir el terreno de Don Pedro. Entonces, vayan muchachos y evalúen, como el terreno va a ser bastante irregular, pues tienen que ir al punto más alto o el donde colinda o donde tiene su terreno y ya no tiene una cerca. Entonces, listo, voy a medir de aquí hasta lo más abajo porque eso es lo que midió el terreno. Entonces, de repente, la longitud del terreno puede ser que la más larga o la distancia ande de, ¿qué? Unos 140, 120 metros. Entonces, ese dato va a ser lambda, ¿correcto? El ángulo que tenemos, en este caso la ecuación S, el ángulo es la pendiente del terreno. Y nosotros podemos calcular la pendiente del terreno y cambiarla a
unidades de grados. O sea, yo puedo tener una pendiente en porcentaje y después modificarla y darla en grados. Y el coeficiente que toma los valores, o sea, en este caso, el valor de m, ese exponente m, tiene valores que se le van a dar de acuerdo al grado de pendiente. Entonces, el m va a tener valor de 0.5 cuando la pendiente sea mayor del 5%. Va a tener 0.4 cuando la pendiente esté entre 3.5 y 4.5. El valor de m va a ser 0.3 cuando la pendiente esté entre 1 y 3%, y va a ser de 0.2 cuando la pendiente sea menor a 1%. ¿Correcto? Al igual que en el caso del factor heredabilidad, esta fórmula de determinación de LS puede ser esquematizada en un gráfico. Entonces, me explica que puedo yo también usar un homograma para evaluar valores de LS. Pero nosotros vamos a ahorita aprender a utilizar la ecuación. Entonces, primero lo que vamos a hacer es determinar la pendiente del terreno. La pendiente del terreno la podemos calcular con esta fórmula. La pendiente media del terreno se obtiene dividiendo la diferencia de elevación del punto más alto del terreno al más bajo entre la longitud del mismo terreno. Entonces, HF es la altitud del punto más alto del terreno, que son metros sobre el nivel del mar. HI, altitud del punto más bajo del terreno, que también son metros sobre el nivel del mar. Y L, que es la longitud del terreno. L, aquí es longitud del terreno, pero ya sé que longitud del terreno también es lambda. Entonces aquí no voy a poner lambda para no confundirlos en las fórmulas, sino que L como longitud, ¿verdad? Este es el gráfico nomograma y aquí está la fórmula. Entonces agarren su cuaderno y hagamos un ejemplo. Es un ejemplo irreal, ¿verdad? Es un ejemplo fantasioso, porque estos valores no pueden existir en relación a nuestro país, ¿verdad? No tenemos puntos de altitud de 1710 metros sobre el nivel del mar, pero solo lo estamos haciendo para tener un poco de manejar la fórmula. Entonces, en el departamento de Atlántida, el municipio del Porvenir, se ubica la propiedad del señor Juan Barahona a la falda del Pico Bonito. El terreno tiene los siguientes puntos de medición. El punto de altitud superior del terreno fue de 1750 metros sobre el nivel del mar. Y la altitud inferior fue de 1710 metros sobre el nivel del mar. La longitud del terreno es de 120 metros. Calcule la pendiente del terreno. Entonces, tenemos que S es igual a HF menos HI entre L por 100. ¿De cuánto es la pendiente de este terreno? A ver, ¿de cuánto es la pendiente del terreno, muchachas y muchachas? Utilizando esta fórmula, esta de aquí. ¿De cuánto es? No sé si estoy mal, ingeniero, pero me da 33.33 progresivo, o sea, 33, 33, 33. Sí, 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 le puede dar así, porque recuerde que son décimas. Lo que uno hace, pues, es que lo redondea ya en campo. Ese dato que le da específicamente, usted lo puede utilizar para términos de cálculos en relación a dar datos, ¿verdad? A escribirlo. Pero en campo, un punto 33 no va a determinar el cambio de forma abrupta la pendiente. Entonces sí, puede darle 33.33, pero usted lo puede redondear a 33, por ejemplo. ¿Alguien más lo calculó y le salió ese valor?
Sí, a mí me salió lo mismo también. Ok. Bien. Entonces, como yo ya tengo la pendiente del terreno en porcentaje, ya tengo un valor que puedo realizar en la fórmula de S. Pero vamos a calcular L. L es igual a lambda entre 22.16 a la M. ¿Correcto? Entonces, ¿qué valor tiene lambda? La longitud del terreno ¿Y de cuánto es la longitud del terreno? de 120 metros. 120 metros. ¿Y de cuánto tiene que ser el valor del exponente M? Uy, ahí sí me perdí. A ver, ¿alguien más se recuerda? Coeficiente o exponente que toma valores de 0.5 cuando la pendiente es mayor al 5%. 0.4 cuando la pendiente está entre 3.5 y 4.5%. 0.3 cuando la pendiente está entre 1 y 3 y 0.2 cuando la pendiente es menor a 1. Entonces, en este caso, ¿de cuánto debe ser el valor de M? ¿De cuánto nos salió la pendiente? Sería de 0.5, ¿Por qué? porque es mayor al 5%, ¿no? Correcto. ¿Y de cuánto es la pendiente de nuestro terreno? De 33%. Correcto. Muy bien. ¿Han entendido los demás? ¿Entendieron esta parte ahí? Suri, Merfran, Andrea, María. Yo no, hija, ¿se puede repetir otra vez? Porque me Ok, confundí con eso a listo. explicarlo a los pendientes. ¿Sí? Ok, entonces, el exponente m, ¿verdad? Que está en la parte de calcular el valor de L, ese m va a tener un valor dependiendo del grado de inclinación. Entonces, dice aquí que la m va a tener valor de 0.5 cuando la pendiente del terreno sea mayor de 5%. El valor de m va a ser de 0.4 cuando la pendiente esté entre 3.5 y 4.5. Y 0.3 cuando la pendiente esté entre 1 y 3%. Y 0.2 cuando la pendiente sea menor al 1%. Entonces, en este caso, ¿de cuánto es nuestra pendiente del terreno que calculamos ahorita, Merfran? De punto 5, ahora sí ya me ubiqué. Okay. Entonces, Okay. el valor de M es 0.5 porque la pendiente del terreno de este señor anda en 33%. Como anda en 33%, pues me dice el enunciado que si voy a ponerle 0.5 siempre y cuando el valor sea mayor a 5%. Entonces, es 0.5. Entonces, ¿cuánto daría 120? Y en el caso de 22.16, ese valor es una constante porque en relación a las parcelas de experimentación para evaluar erosión hídrica, la longitud de las parcelas se determinó que iba a ser de 22.16. Eso fue evaluado por Wishmeyer y Smith, donde concluyeron que la longitud de las parcelas iban a ser de 22.16 de longitud y 9 metros de ancho. O sea, longitud 22.16, 9 metros de ancho. Entonces, no meto a los 9 porque es perpendicular a la pendiente, mientras que los 22.16 es a favor a la pendiente, longitud. Entonces, sí entra. Entonces, 120 entre 22.16, ¿cuánto da eso? Ahí me dio 5.41. Punto, 5.41, ¿verdad? Y eso elevado al punto 5, ¿cuánto da?
2.32 me da a mí. Sí, ¿Cuánto le dio a Ever? a mí también me da eso. ¿Cuánto le da a usted, Merfran? Como estoy en el teléfono, no sé cómo elevarlo a otra variable, entonces por Ay, eso pregunté. en su teléfono la calculadora lo que puede hacer es girar el teléfono de forma horizontal y ahí le va a salir como más funciones para su calculadora. ¿Alguien más quiere confirmar? Andrea, Suri. A mí me dio lo mismo. Ok, perfecto. Bien, ¿De cuánto fue el valor, Inge? perdón, ¿De cuánto fue el valor? a mí me da 2.32. Ok, algo estoy haciendo mal entonces. Pero sí, ok, no me preocupen. Bien, ahora que ya tengo el valor de L, voy a pasar a calcular el valor de S. En el valor de S, lo que debo solamente entender es que yo tengo el ángulo, porque si tengo la pendiente, es simplemente que debo cambiar el ángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para cambiar el valor del ángulo, cambiar la pendiente a ángulos, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer la tangente inversa de, aquí tengo 8.8, pero era otro ejercicio. Pero lo que va a hacer es poner 33 entre 100, ¿verdad? Y me va a dar un valor. En este caso me va a ser la tangente inversa de 33 entre 100. ¿Cuánto les da? ¿Me repite, Inge, por favor? La tangente inversa de lo que le da de 33 entre 100, o sea, de su valor porcentual en pendiente entre 100, ya lo vamos a eliminar en las unidades porcentiles y vamos a grados. Entonces, ¿cuánto le da la tangente inversa de 33 entre 100? A mí me dio 18.26. Sí, a mí también me da ese valor. No sé, ¿alguien más? Confirme. A mí también. Perfecto. Entonces, este 18.26, o pueden usar 26, 28, usar 4 décimas después del punto, eso depende de ustedes, no hay problema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como en la fórmula dice el seno del ángulo, yo ya tengo el ángulo, entonces ¿qué voy a sacar? Voy ahora a sacar el seno de 18.26, ¿verdad? Voy a sacar el seno de eso. Seno de 18.2628, ¿cuánto les da? A mí me da 0.31, no sé. Sí, 0.31, a mí me da 0.3133, no sé a los demás. Sí. A mí también. Ok, bueno, entonces ya tengo el seno del ángulo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a elevar al cuadrado porque en la fórmula, ¿verdad? DS me dice 65.41 seno al cuadrado del ángulo. ¿Se acuerdan, verdad? Porque les dije que ese no es seno por 2, sino que es seno al cuadrado del ángulo. Entonces, como ya tengo el seno del ángulo, lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, ese punto 3133 lo voy a elevar al cuadrado. ¿Cuánto les da?
0.0981 me da. Ajá. ¿Está bien? Ok. Entonces, ese 0.098 o 0.0981 lo va a poner solamente donde va a sustituir donde dice seno al cuadrado del ángulo. Y ese es el valor que va a poner ahí. Y luego va a multiplicarlo por 65.41. Y en el caso del seno del ángulo, ya sabemos que es 0.3133. Y entonces solamente tengo que multiplicarlo por 4.56. Cuando ya tengo esos valores, voy a sumarlos, los tres, y me da un valor de S. ¿Cuánto les da ese valor de S? El primero es el resultado del seno al cuadrado del ángulo, lo multiplicamos por 65.45, ¿verdad? Correcto, correcto, porque es el que dice... 65.41. Bueno, eso me da 6.41. Bien, perfecto, listo, ya tiene un valor, ya tiene esa parte, el primero. El otro sería 4.56. 4.56 por el seno del ángulo. Apunté cuál era el seno del ángulo. Creo que era .3133. ¿Ya? Andrea, Suri. Bien. Entonces lo que tienen que hacer es eso que están haciendo de multiplicar, sustituir y le va a dar ese valor total de la suma, ¿verdad? De esos tres. Cuando tengan ese valor, lo van a multiplicar por lo que les dio en el valor de L. Y ahí es donde ustedes van a tener el factor L y S. Bien, vamos a vernos mañana para comenzar exposiciones, ¿verdad? No hemos tenido espacio y tiempo, espero que estén listos para el día de mañana. Y vamos a terminar lo que es el tema de la ecuación ya con las respectivas tareas que ya estoy dejando, ¿verdad? Las estoy dejando para el viernes. Listo, muchachos, nos vamos a ver entonces el día de mañana para concluir esta parte y comenzar las exposiciones. Listo, listo. Muchas gracias, Inge. Buen día. Todo, permiso. Mañana. Nos vemos, gracias.